Si mientras caminabas por la calle te topaste con esto, tuviste muchísima suerte, porque pasaste por un cazabarroots. Pero, ¿acaso no sabes lo que somos? ¡No te preocupes! Que en esta serie de videos te explicaremos todo lo que necesitas saber para convertirte en todo un rockster. Pero si les parece, Empecemos por el principio. bienvenidos a Cazaba for Dummies. Hace mucho tiempo, en una cultura muy lejana, existió un ser milenario, el Sensei Ichiro Kokoroto, quien mientras buscaba raíces para preparar una bebida que lograra aumentar el desempeño de sus estudiantes de ninjitsu, encontró un curioso bonsái negro, sin hojas y que solo tenía raíces negras. Lo tomó y mientras preparaba esta raíz, descubrió que al hervirlo, emergían unas perlas negras. E Ichiro Kokoroto logró lo imposible. Combinó los tés herbolarios con estas perlas negras y como resultado, aumentó el poder y rendimiento de sus estudiantes en combate. El secreto de Ichiro Kokoroto llegó a América, y en especial a las manos de Daniela y Patricio Lombardo, dos hermanos que con su ingenio y dedicación crearon un concepto único y original. ¡Cazabaroots! En lugares donde puedes disfrutar del mejor bubble tea o té con tapioca del planeta. Cazabaroots. Prueba ser original. Regálate cada día la vida de tus sueños. Crea tus días considerando los pequeños detalles que hacen grande la diferencia. Bienvenido a Mujer Multitask, siempre en movimiento. Mujer Multitask, siempre en movimiento. Bienvenidos una semana más a Mujer Multitask. Hoy es 14 de febrero, ya estamos a mitad de mes. Y bueno, 14 de febrero, como muchos suelen festejarlo, el Día del Amor y la Amistad, como ya lo sabemos, es el Día de San Valentín. Sin embargo, muchas veces confundimos amor con dependencia, amor con sufrir, y es que creo que en una larga vida o en nuestra larga, pequeña o mediana vida, hemos escuchado canciones, a los abuelos, a las mamás, que amar es significado y sinónimo de sufrir. Y amar no es sinónimo de sufrir, ni de depender, ni de querer que las cosas sean a fuerza sí o sí, y casi si no es conmigo, no es con nadie. Y bueno, pues el día de hoy me acompaña una gran invitada, que ella es también experta en dependencias, y me da mucho gusto tenerla aquí porque ya tenía un ratito que no estaba aquí con nosotros. Bienvenida, Reina. Steph, qué gusto estar hoy contigo. Este día tan especial que les deseo a todos los que nos están escuchando que justo puedan tener un día amoroso, primero con ellos mismos y después con los seres que los rodean, Steph. Así es, Reina, y justo lo decía hace un momento. Muchas veces traemos el paradigma de que amar es sufrir, ¿no? E incluso hay canciones que hasta cantamos a todo pulmón de no es lo mismo amar que querer, amar es querer y sufrir es llorar y demás, ¿no? Y crecemos con ese paradigma, y de ahí me gustaría empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es la dependencia y la codependencia? Porque son cosas diferentes, aunque mucha gente a veces la confunde. Así es, Steph. Mira, de principio me gustaría nada más dejar
claro que existen diferentes tipos de dependencia Así es. muchas veces hemos escuchado el término de, ay, soy codependiente, o me gustan las relaciones tóxicas, o justamente esta parte, casi pégame, pero no me dejes. Exacto. Porque de cierta manera nos han enseñado estos conceptos mal informados y mal fundamentados, pues desde que éramos niños. Entonces, en principio me gustaría desmenuzar estas 3 diferentes tipos de dependencia para que de ahí entremos a hablar del tema que hoy nos compete, que son las Claro que relaciones. sí. Entonces, primero podemos hablar de una dependencia cuando hay una persona que es cuidada y el cuidador, ¿sí? Así es. Este es un tipo de dependencia que se da por necesidad muchas veces, a donde una de las personas necesita de la otra persona para poder sobrevivir, ¿sí? Alguien que tiene alguna discapacidad, que tiene necesidades médicas, que de cierta manera son una especie que crecemos siendo dependientes, a donde necesitamos de una madre que nos amamante, que nos cambie el pañal, no somos como los otros, las otras especies donde hacemos y ya estamos caminando y cazando nuestros alimentos. Sin embargo, empiezan a haber si quieres verlo, falta de conocimiento acerca de esta necesidad que tienen tanto el que es cuidado como el cuidador. Y de cierta forma, Steph, la persona que es la cuidadora se abandona por completo Así es. para empezar a girar en torno a la persona que tiene estas necesidades específicas. Y muchas veces descuidan la parte emocional, descuidan su físico, ya no están durmiendo por estar cuidando a la otra persona y de cierta forma se empieza a volver un círculo vicioso, porque pues bueno, aquí estoy yo porque depende de mí, pero yo ya no estoy siendo yo ya soy la enfermedad o soy la necesidad del otro. Y es Así sumamente es. importante. Y Reina, aquí hay algo muy importante y lo decías, hay varios tipos. Y entre ellos, este que mencionabas es creo que el principal, ¿no? Que es cuando nacemos, dependemos completamente de una mamá que nos alimente, de una mamá que nos acompañe hasta cierta edad. Pero conforme va pasando el tiempo, la mamá sí hace un buen, o los papás sí hacen un buen rol como papás, hacen esta separación que es el proceso de individuación del hijo con los padres, que debiese de ser así, pero muchas veces llega esta justo a una etapa en la que la otra persona, o en este caso, el papá o la mamá se pierden en el mismo hijo. Ya no saben quiénes son ellos mismos, sino son ahora el papá de, la mamá de. Claro, Steph, porque muchas veces, a ver, como padres, el tema de la crianza, que hoy está un poco más sonado, ¿no? Pero hay hogares a donde los padres son sumamente estrictos y hay hogares en los que de cierta forma son sumamente aprensivos, ¿sí? Y muchas veces el mensaje que manda la persona que el día de mañana va a ser un adulto buscando una relación es tú no puedes solo. Así es. Necesitas al otro, necesitas de tus padres en un principio y después de una pareja para ser visto, para ser una persona. ¿Me explicó? Y entonces es cuando empiezan a tener todas estas complejidades con las parejas donde nos ubicamos en lugares donde empieza a haber toxicidad, ¿sí? De cierta forma, esto que decía, todo nace desde que somos niños, de lo que aprendemos, de lo que observamos, Claro. de nuestras propias experiencias. Y muchas veces, cuando tenemos un padre violento o una madre violenta, donde nos acostumbramos que el trato de la gente que nos ama, que nos debe de amar, es normal que haya trato, que haya abuso emocional, abuso físico, pues es lo que vamos a buscar el día de mañana en las relaciones de pareja, que ahí es a donde entramos al otro tipo de codependencia, otro tipo de dependencia, que es cuando yo busco inconscientemente este tipo de relaciones que me generan ansiedad, que me generan estrés, porque es lo que conozco usted. No conozco un tipo de relación amoroso con mis padres que me tenían que proteger y enseñar,
me trataban de la misma forma. Entonces, no sé si te ha pasado o has observado a alguna amiga y demás, que de pronto volteas a ver a su papá y a su pareja y se parecen. Y dices, ¡ah! El mismo Sí, demonio no, en diferente cuerpo. ¿no? Y muchas veces no es físicamente, es del tipo de personalidad, es de cierta manera, de la forma en la que la trata, porque es la forma en la que creemos que así debe de ser el amor, porque las personas principales en nuestra infancia que tenían que darnos amor en su momento, fue la forma en que nos la dieron. Y de cierta forma, más adelante se nos hace conocida ese trato, Así aunque no es, sea el indicado. así es, y es que bien dicen, ¿no? Que lo normal o lo más común que no es lo correcto, ¿no? O no es lo que debiese ser, ¿no? Lo normal o es lo que siempre hay más o lo que más hay en una población, en una comunidad, pero eso no quiere decir que esté bien o que sea normal, ¿no? Lo anormal es lo que menos hay, ¿no? Y creo que justo lo decías, muchas veces crecemos con esos paradigmas de, pues, si a mi papá o a mi mamá la trataban mal, pues eso quiere decir que a mí me tienen que tratar mal, porque dicen que si ¿cómo dicen? Que si te quiere, te hará sufrir, algo así, ¿no? No, bueno, hay que con estos dichos porque sí, coloquialmente bien lo dice, estamos acostumbrados y es más, hemos generalizado y normalizado que así deben de ser las relaciones. Y en una relación sana, el otro te suma, el otro te invita a ser una mejor versión de ti. No es que el otro te da un sentido de vida, simple y sencillamente una relación sana es, tú eres un ser individual completo, yo soy una persona individual completa y nos complementamos. Esta historia que hemos escuchado 20 veces de la media naranja, para mí, Reina Cabie, es un sinsentido, porque no somos medios, no vamos buscando la mitad de nosotros, Claro. vamos buscando a alguien que nos complemente y que nos haga también sentirnos seguros y en paz. No alguien que esté generando espacios de violencia, espacios de estrés, que nos haga sacar la peor versión de nosotros, porque hay personas, no sé si a ti te pasa, Steph, que de pronto estás con alguien y dices, a ver, este individuo está sacando mi parte más, la peor versión de mí, mi parte más tóxica, porque ahí hay algo que no he trabajado. Entonces, de cierta manera viene todo esto de las cuestiones también emocionales, de tenemos que trabajar, esta parte de ir a terapia, todos necesitamos ir a terapia. Así es, y esto viene desde la infancia y que ahorita vamos a entrar un poquito más allí, Reina, pero antes de que sigamos con las dos que faltan para continuar con todo el tema, me gustaría que la gente que nos está escuchando hoy, como propuesta y mientras escuchan el programa, me gustaría que busquen una hoja por ahí rápido y que dibujen en esa hoja un árbol, así como les dé su imaginación. Justo para que ahorita que escuchen el programa y escuchen la parte final, veamos qué es lo que estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer y qué podemos hacer para mejorar esto. Bien lo acaba de decir Reina, ¿no? No, el tema de la terapia estaba muy estigmatizado, por fortuna hoy ya no está tan estigmatizado de si vas al psicólogo quiere decir que estás loco o loca, ¿no? El día de hoy ya es mucho más abierta, pero sí creo que hoy hay muchísimos recursos en los cuales podamos detener para poder ser mejores personas. Adelante, Reina. Totalmente, Steph. Y antes de empezar, porque yo también hoy les traje las 11 características de la codependencia emocional, va a estar muy bueno, pero antes de entrar a ellas, me gustaría hablar del tema de codependencia, que es lo que más nos llega a Q-Center, que es esta parte de cuando hay una persona con un tema de salud emocional o de adicción en la familia, a donde la persona, porque por lo general cuando hay un tema de adicción en la familia, hay también un codependiente, Claro. codependiente, gira alrededor y que hazte cuenta que la sustancia, fíjense bien, la sustancia es para el adicto, lo que el adicto es para el codependiente. Es Así correcto. como la sustancia genera adicción y genera ansiedad para la persona que consume, el codependiente está girando y girando y girando en torno al consumo que tiene la persona con una adicción o por la depresión o por el tema de la salud mental. Y todo se vuelve enfermizo porque entonces uno va jalando al otro.
Y algo que es importante decir es que cuando hay un tema de codependencia, sea de los tres tipos que acabamos de mencionar o no, de cierta forma la persona que está siendo codependiente hazte cuenta que cede sus derechos sobre sí mismo y vive a través del bienestar Claro. del otro. Entonces, sí, si uno empieza a vivir una locura y empieza a vivir esta parte de ni siquiera sé quién soy. Así es, y ahorita comentabas algo bien, bien chistoso y mucha gente dice, no, pues es que es adicto a la persona. Y comparo esto un poquito con las adicciones a sustancias, porque la persona no es adicto realmente a la persona, es adicto a la sustancia. ¿Y cuál es la sustancia que provoca? Es esa adrenalina que se activa en el suprarrenal cuando no te contestan, cuando se te desaparece, cuando no sabes de esa persona, cuando se pelean y es indiferente. Es esa sustancia que se activa. La otra persona que también es codependiente es el dealer, es quien le dota de esta sustancia a la otra persona. No es Claro, que las personas sean adictos a otra persona, es adicto a la misma sustancia que es la adrenalina. claro, que lo estás describiendo, Stefia, y sumando lo que estás diciendo, y de cierta forma una persona que necesita estos altos niveles de cortisol, de adrenalina, Así es. has de decir, acaba buscando personas que se los suministran consciente o inconscientemente. Por eso es que es mucho más fácil alguien que tiene codependencia emocional agarrarse de una persona que es narcisista o que es medio sociópata, porque el otro, mientras está disfrutando que la otra le está escribiendo y escribiendo y no le contesta, la otra persona se está llenando de toda esta adrenalina y de este estrés que inconscientemente se está buscando. Entonces, para todos los que les suene esto que estamos describiendo Steph y yo, me gustaría también que compartieran el video Sí. porque estoy segura que les va a caer el 20. Así es. Y dinos la cuarta. Pues hoy les traje de preparadas tres. Steph, ¿tú tienes alguna otra que quisieras que toquemos el día de hoy? No, pues es básicamente esta parte, ¿no? De cómo desde un inicio, primero es preguntarse quién soy yo, ¿no? El origen y de dónde viene el que nos perdamos en otra persona. De dónde viene el que de pronto ya no sepamos en dónde terminamos nosotros y en dónde empieza la otra persona. El que queramos siempre estar presentes y lo que decía al inicio del programa, que se escucha bien fuerte, pero muchas veces en este tipo de relaciones es así, si no es conmigo, no es con nadie, ¿no? Y entonces, Claro, lo que decíamos, la gente empieza a desatar esta adrenalina, empieza a desatar todo este tema de ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo? Y entonces su cabeza gira, 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 y puede hacer miles de locuras, todas provocadas por esta adrenalina, pero además por esa necesidad de sí o sí estar con la otra persona. claro. Y mira, sumando a lo que dices, Steph, de cierta forma, como no me alcanzo a ver a mí misma, es que todo esto parte del malestar emocional. Cuando tenemos baja autoestima, cuando no nos sentimos merecedores, cuando no hemos tenido un trabajo terapéutico con profesionales y demás, muchas veces, como nos cuesta trabajo voltearnos a ver a nosotros mismos, lo que hacemos es voltear a ver a como yo no me puedo ver a mí mismo, necesito que el otro, bien o mal, me voltee a ver para mi existencia, ¿me explicó? Sí, Para claro. que vivo, no importa cómo, pero quiero sentir que vivo, pero vivo a través de los ojos de la otra persona. Es, Entonces, es todo un tema profundo lo que estamos hablando el día de hoy, pero de cierta forma, cuando vas viendo que alguien entra a un proceso de tratamiento y empieza a hacerse estos cuestionamientos y se deja ayudar por un profesional, te acabas dando cuenta que uno es lo suficientemente valioso y que empiezas a tener lo que se llama amor propio como para estar cediéndote a otra persona, no importa sea quien sea, así sean tus padres el día de mañana, si hay maltrato, así sea tu pareja, que pensabas que lo amabas, pero realmente lo que hacías era necesitarlo, pues de cierta forma empiezas a trabajar, empiezas a dar cuenta de la valía que muchas veces ni siquiera conocemos, ¿no?
Entonces, yo invito a todos los que nos están viendo el día de hoy que también hagan un acto y vean cómo están emocionalmente con ustedes mismos, porque uno no puede relacionarse de una forma sana con otra persona si no, primero no me relaciono de una forma sana conmigo mismo. Así es, y otra característica que es súper importante recalcar de un codependiente es esta necesidad de control y el ejercicio de la manipulación en todos los sentidos, ¿no? Eh, porque para ellos es el manipular y el controlar, entre comillas, es justamente ese poder que tienen sobre la otra persona, ¿no? De sí me pierdo en ti, pero también te controlo, ¿no? Esa es una característica sí o sí de un codependiente, ¿no? El querer controlar absolutamente todo y controlar no solamente me refiero a este tema de poder dar órdenes y decir, te controlo de esta manera, de controlar con el silencio, con la competencia, retando, de muchísimas maneras, Reina. Claro, yo no, tú has observado que hay muchas parejas que tienen como estas estrategias de no le contesto el teléfono para que piense que no me importa tanto, pero si le marco me tiene que contestar luego, luego. Esta locura que luego vamos viendo en las relaciones, que muchas veces también hasta la comadre le dijo a ella, ¿no? Como esta parte Claro. de hay que hacer estas estrategias. Y yo sí les quiero decir una cosa, cuando uno está en un lugar amoroso con una persona que no es tóxica, con una persona que suma, estos jueguitos se acaban, porque al final de cuentas uno empieza a dar la mejor versión de sí mismo. Ahora, si estás de acuerdo, Steph, para complementar, me gustaría que hablemos de las 11 características de la codependencia emocional. Claro que sí. Vayan, si ya tienen su hojita que les dije Steph, para hacer su árbol más adelante, vayan viendo si tienen check. ¿Tú ya estás lista, Steph? Listísima. Buenísimo. A ver, la primera es, se sienten responsables de los sentimientos de la pareja. Entonces, si el otro se enojó, está contento, está dormido, te sientes responsable porque crees que que tú ocasionas, tienes tanto control y tú eres tan superpoderoso, Así es, controlas los sentimientos y los, de la otra persona. ¿no? Número 2, se sienten usados, victimizados, ¿no? Pobre de mí porque no me contestó, pobre de mí porque creo que se fue con otra, pobre de mí, ¿no? Es esta parte de ser la víctima, menos cuando están con la persona, porque ahí sí van por la vida diciendo su victimez y bueno, Claro. ¿no? Una con la otra. Luego, tienen límites poco claros. O no, o inexistentes, ¿no? Muy bien, lo dices. O sea, de cierta forma digo que a todo, ¿para qué? Para que no me vaya a dejar de querer y no se vaya a ir de mi lado. Entonces, que pase por encima de mí, no importa lo que haga, ¿no? Es el típico que decías casi al inicio, ¿no? Pégame, hazme lo que quieres, pero no me dejes. Quiero Así, seguir contigo. Dicen, leía en alguna ocasión en un libro, ¿no? Que había, si no sueltas a la persona y sigues por el odio, hay algo que te amarra a esa persona, sí o sí, ¿no? O es el odio o el amor. Y es ese odio que está siempre bien, o sea, estás con él, pero me las va a pagar, pero qué está haciendo, y pensando y pensando y pensando y sobrepensando cosas, ¿no? claro, y que todos estos pensamientos, mientras los estamos rumiando, están generando altas dosis de adrenalina, de dopamina. Claro. A eso es lo que nos hacemos dependientes al maltrato psicológico que nos hacemos nosotros mismos. Sí, claro. Ese escenario que está pasando dentro de nosotros, ¿va? Luego, fíjate, esto es lo que decías, pensamientos y conductas obsesivas. Ya Así. en un minuto ya chequé 20 veces que está en línea, ya le escribí 28 chats para que me haga caso, casi ya hasta le hablé a su mamá para ver a dónde está. Entonces, sí, de cierta forma, esta parte donde ni tú misma le recomendarías a una amiga hacer, estás haciéndolo tú también para poder tener el control, ¿no? Porque, dime, Steph. Y creo que esta conducta compulsiva y obsesiva viene mucho de esa pérdida de contacto. Bien, cuando sabemos que hay una separación o una ruptura o un enojo,
viene esta pérdida de contacto con la persona, pero también con uno mismo, y entonces empiezas a idear, a idear y a idear, y como dices, ¿no? O sea, si fueron 100 veces las que me metí a tu perfil de todos tus redes sociales, fueron pocas, ¿no? Y te espío y te escribo y entonces empiezo a hacer cosas súper extrañas, molestando a la gente que está a tu alrededor, incluso para que vean y te digan, aquí estoy, existo, mira, aquí estoy, ¿no? Y creo que esto, lejos de ayudar a la persona, y voy a decir una palabra bien fuerte, pero es bien cierta, y la escuché de un amigo hombre que se refería a una persona, decía, este tipo de personas son detestables, no las quieres volver a ver nunca en la vida. Llega Pues a ser tal el acoso. sí, llega a ser mucho. ¿Por qué? Porque uno pierde el sano juicio. Al igual que una adicción, cuando lo único que te importa es volver a consumir o volver a apostar o lo que sea, lo único que quieres es volver a tener, ahora sí que es como my precious. Pero aquí hay otra persona que tiene pensamientos, que tiene emociones y que muchas veces también se acaban atacando. Entonces, es bien importante identificar, porque muchas veces, como tienes el rol de víctima que ya dijimos, Claro, siquiera te das cuenta de lo que estás siendo responsable tú. es correcto. Sí, no, de hecho, cuando existe esta situación de dependencia y codependencia, si bien una persona siempre va a ser la víctima, entre comillas, esa persona realmente termina siendo el victimario, ¿no? Porque es el acosador, es el que no deja en paz, es una persona intrusiva, es una persona sin reglas ni límites, además, ¿no? Pero esa persona va por el mundo diciendo que es la víctima, que le hicieron y que me trata mal y que suele pasar en muchísimas ocasiones, Reina. Totalmente. Y mira, la quinta característica es tienen baja autoestima Regularmente. regularmente. Después, habilidades sociales pobres. Por eso es que me cuesta trabajo no nada más relacionarme conmigo y con mi pareja, sino con el entorno. Entonces, por eso me agarro de la pareja que creo que está ahí para mí, porque si no, o sea, se vuelve mi único círculo, mi única red. Claro, y me detengo aquí un poquito para ahondar en estas dos características y seguir con las demás. Esa baja autoestima tiene todo que ver y que lo decía al inicio, ¿no? El principio y el origen es quién soy yo, ¿no? Es de dónde vienes y que ese árbol ahorita va a decir muchas cosas de ustedes, porque justamente en dónde estoy yo, qué es lo que yo veo en mí y que voy e introyecto con la otra o las otras personas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero o qué no quiero de mí? Que necesito que la otra persona lo llene, lo llene, lo llene, y no me importa que me opaque, siempre y cuando llene tanto vacío que tengo para poder subsistir, ni siquiera llamo vivir, porque este tipo de gente realmente creo que no vive y no vive ni en paz, Reina. No, lo que es creer que vives la vida de la otra persona. Y esto que decías, que el otro lo llene, lo llene, lo llene, y no ni siquiera nos importa de qué lo está llenando. Así ¿Sí? es. Entonces, es bien importante estar alerta de esto. Y la otra que decías era esta parte del entorno social, ¿no? Que es, no tienes una vida social, no tienes una vida propia y entonces en algún programa yo decía, ¿no? Si tu pareja empaca sus cosas y se va, ¿tú te vas con tu pareja? Muchos decían que sí, muchos decían que no, pero es justo esta parte, ¿no? Yo Estás, depende si se va a la playa o no. sí, ¿verdad? Entonces, Bueno, estás tan ensimismada en el mundo de la otra persona que tú te quedas sin amigos, te quedas sin familia, no conoces realmente otro mundo que no sea el de tu pareja, ¿no? Porque incluso no tienes amigos, los amigos de tu pareja los quieres hacer tus amigos, porque claro, esto que estás mencionando que hace todavía más difícil salirte de esa relación tóxica, porque entonces nada más es perder a él, es perder a la abuelita, al sobrino, al amigo, o sea, es esta parte de que, o sea, no me estoy dando cuenta que me agarré de ellos también y que ahora me cuesta mucho más trabajo soltar.
¿no? Luego, Así es. fíjate, esto por lo generalmente, y tiene que ver con lo que estamos hablando, que es la séptima, quedan atrapados en relaciones tóxicas, que ya no encuentran la salida, entonces vuelve su forma de vida, estar ahí, ¿no? Por otro lado, Es que era lo que te comentaba, ¿no? Es esa parte que vemos como normal, ¿no? Se quedan ahí atrapados porque para ellos es normal ser insultados, ser sobajados, que los humillen, que incluso les sean infieles y sigan ahí aún diciendo sí, te perdono y demás, pero sabes que eso ya no vuelve a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es esa parte, regresando un poquito al tema anterior, de quererse tantito, de amarse tantito y decir, pues ya, o sea, no fue, y de aprender a reconocer que cuando no es, no es. Y si no, pues solo ve y pide ayuda. Pero claro, el estarse estancando y yo digo que revolcándose, cuando ya me hacen enojar demasiado, les digo, revolcándote en tu miseria, lejos de estar pensando eso, mejor busca ayuda, busca a un profesional. claro, fíjate que el otro día uno de mis pacientes, estábamos en sesión y muy simpático, me estaba platicando de una de sus parejas y me decía, es que Rey, yo leí el otro día que decía que tiene la pareja que cree que se merece, ¿sí? Y muchas veces, sí, si yo mi baja autoestima, es, bueno, la tengo bajita, no, de cierta forma no me siento merecedora, no me quiero, no me veo al espejo y digo, ay, bonita. O sea, si no estoy trabajando en mí, pues voy a encontrar a una pareja que me refleje esta parte mía, ¿sí? Que por ejemplo aquí es la octava, ¿no? Que buscan desesperadamente el amor y la aprobación del otro. ¿Por qué? Porque como yo no me apruebo a mí misma, necesito que el otro me esté reflejando que sí me ama, que sí me Claro, quiere, que estoy guapa, que sí lo hice bien, que, o sea, entonces que todavía que papás me tengan que aprobar, ¿no? Entonces, esta parte de necesito que el otro me valide. es que esto que dices es bien importante, ¿no? De la validación, sí o sí, para sentirse importante o merecedor. Y esto, repito, viene desde el origen, ¿no? Porque mucha gente o muchos crecimos con la parte de decir, eh, que tu mamá o tu papá te decía, si sacas buena calificación en la escuela, entonces sí te quiero, si haces bien esto, entonces sí te quiero, o sí te doy, o sí te apruebo. Entonces crecimos con ese mapa de decir, para que a mí me aprueben, para que esté la gente contenta conmigo, entonces tengo que hacer cosas para que esa gente esté contenta, las que sean, como sean, aún pasando sobre mí, tengo que hacerlas para que la gente esté de una manera de acuerdo o conforme conmigo. Claro, claro, porque yo no alcanzo a ver esa parte positiva de mí, solo veo la negativa. Que ahí viene la que sigue, ¿no? Que es el temor al rechazo. O sea, vamos por la vida, que importándonos. El otro día vi un post que decía, a las 2 semanas de haber muerto, nadie se va a acordar de ti. Y Así tú es. hoy en vida preocupándote de lo que van a decir los demás, de que los demás te aprueben, ¿no? Pero vivir con el temor al rechazo está cañón, porque pues no es que todo el mundo le vamos a caer bien a todo mundo, ¿no? Sí, no, de hecho, no hay forma de caerle bien a todo el mundo y el hecho de que vayas por la vida creyendo que siendo una buena persona y sonriéndole a la gente y diciendo que tú eres bueno y demás, eso no va a hacer que la gente se quede contigo. De hecho, nada va a hacer que la gente se quede contigo. Nada es para siempre y la verdad es que creo que cuando entendemos esto, sea de la manera más fría o no, cuando entendemos que nada es para siempre, creo que empezamos a entender muchas cosas, Reina. Totalmente, Steph, totalmente. Y que nosotros no somos para siempre, Así es. ¿no? Y pues bueno, por otro lado, empezando a estas características, la décima le cuesta trabajo tomar decisiones porque quiere darle gusto a todo mundo, porque no vaya a ser que te cuenta que no te di gusto, entonces estoy pensando en qué quieren, qué desean todos los demás, y entonces
no puedo tomar una decisión que ni siquiera para mí, ¿no? Es Y no, de los se vuelven esta modo de supervivencia, de sobrevivo por lo que tú me digas que yo haga, o sea, se vuelven incapaces de tomar siquiera una decisión por ellos propios, ¿no? Es como esta pérdida de identidad completamente. Totalmente, Steph. Y por último, que este es bien importante, es culparse y criticarse por todo, ¿sí? ¿Cómo conocemos yo misma en algún momento esta parte de cargar la culpa, ¿no? Yo tengo la culpa, yo me equivoqué, yo soy la tonta, y no alcanzamos a ver que somos dos en esta pareja o en esta relación, a donde, bueno, unas veces uno y otras veces otro, ¿no? Y que no somos culpables de todo. Ahora, todo esto que acabamos de decir aplica no nada más en relaciones de parejas, hay veces es relación con los padres, relación con los hijos. ¿Cuántos hijos hay hoy en día que también las mamás o los papás que por querer que nos quieran y que no nos dejen y que nos respeten, también nos quitamos los límites como padres y dejamos que se vayan como gorda en tobogán con todo lo que quieren hacer? Esto también aplica con las relaciones de diferentes tipos y que muchas veces pues, nos acostumbramos a vivir. Y me gustaría rescatar esto que es importante, Steph, no sé tú qué opinas. Esto que mencionas es bien importante con los hijos y que muchas veces, platicando justo de este tema de la dependencia y de la codependencia, Reina, muchas veces está ese hijo parental, ese hijo que tiene que ser papá o mamá, porque papá o mamá, aquí se invierte lo que decíamos al inicio, ¿no? Papá o mamá pierden esa identidad y entonces yo me convierto en el mensajero de papá o mamá, yo me convierto en todo lo que mi papá o mi mamá quiera, ¿no? Y entonces, tengas o no tengas la edad, cuando decides convertirte en un hijo parental, también estás decidiendo depender y codepender de esas personas, ¿no? Que en este caso son tus papás y que no es lo más sano y que lo decíamos hace un momento. Entonces, aquí se ve claramente que ese proceso de individuación no fue el más sano o ni siquiera ha sido. Claro, a ver, esto que dices es muy cierto. Todos somos parte de un sistema familiar, ¿sí? Ya sea con una pareja, o sea, todo se forma en sistemas. Y Así cada es. uno tiene un rol, pero cuando alguien no toma su rol, alguien más en automático, consciente o inconscientemente lo acaba tomando. Justo ayer me acabas de hacer acordarme, me decía el paciente, me decía, es que mi papá es tan cool que ni siquiera lo puedo regañar. Un cuate de 30, papá de 60 y tantos. Y le dije, ¿y tú por qué quieres regañar a tu papá? ¿En qué momento tú regañas a tu papá? ¿No? Claro, Y se quedó así. Muchas veces nos convertimos como en estos barquitos en la corriente y vamos tomando estos roles a lo mejor que ni siquiera nos hemos cuestionado por qué lo estamos haciendo. Y viene también mi propia necesidad, ¿no? claro, es justo este sistema familiar que es maladaptativo, en donde está esa falsa sobreprotección, esa idea de proteger en teoría a los demás, y que te lleva a hacer acciones como mentir, llamar la atención, negar cosas, y lo decía hace un momento, ¿no? Proveer recursos tanto físicos, emocionales y económicos, aunque ni siquiera estés en condición de hacerlo. Claro, totalmente, totalmente, Steph. Algo que sí quiero dejar y puntualizar muchísimo en este programa contigo, Steph, es que ninguna relación donde haya violencia, donde haya maltrato, donde haya verbales, se puede justificar con el amor. Porque muchas veces es, te pego porque te quiero, te digo, te lastimo porque quiero que cambies, ¿no? Ninguna relación, no se va el saltarnos esta parte de creemos como padres que educamos de esta forma o creemos como pareja que si no la maltrato no va a ser la mujer que yo necesito, ¿no? Entonces es bien importante que si alguien identifica
que está en una relación tóxica, en una relación donde hay violencia, donde hay maltrato, donde las cosas se salen de control, no es lo que también hemos notado que lo que decíamos hace rato, ¿no? El pégame pero no me dejes, el hay que sufrir por amor, lo hemos cantado a todo pulmón, como lo decías, Steph, pero no es lo normal, no es lo sano. Entonces, sí es importante hacer un alto y ver qué te está pasando a ti, que estás permitiendo que esto siga adelante. Y que creo que es tan, a veces tan difícil cuando se está dentro de la situación el poderse dar cuenta o detectar que es normal y que lo decías, ¿no? Cuando hay violencia, y hablamos de violencia a todos los niveles, ¿no? Violencia física, violencia económica, violencia psicológica, eso ya no es sano, ¿no? Eso ya es, aléjate, es ese foco rojo que te dice ya para, porque va a venir algo que más fuerte que si no paras, te van a parar y yo siempre he dicho, ¿no? Que hay pruebas en la vida y que la vida es maestra porque si no aprendes con el primer maestro, te manda a varios más, ¿no? Varios maestros del terror y que, y que creo que cuando estás dentro muchas veces no es tan fácil detectarlo, ¿no? Pero ahorita mencionabas algo que decías que lo vemos normal. Y sí es cierto, muchas veces nos acostumbramos o estás tan acostumbrada a esta parte de mi papá o mi mamá maltrataba y yo escuchaba en alguna ocasión a una persona que decía, ¿no? Es que esto se me hizo y me llamó muchísimo la atención en un taller, me acuerdo, que decía, mi esposa suele enojarse muchísimo conmigo por cosas que no tienen ni siquiera importancia y ya no sé cómo hacer para contentarla. Y entonces es, a ver, espérate, ¿tú por qué tendrías que contentarla si tú realmente, pues no hiciste nada? Si es una situación normal y tú no hiciste nada, ¿por qué tú tendrías que contentarla? Y entonces viene de una historia que la mamá era del estilo de la esposa, ¿no? Que perdonaba infidelidades, perdonaba mil cosas, y entonces el papá le regalaba cosas carísimas para contentarla. Y entonces, pues fue muy bien entrenado por una mamá del mismo estilo, ¿no? Y es lo que decías al inicio, vas repitiendo esta historia. Claro. Te los juro que debería de ser parte del ahorro de vida, tener un guardadito para que todos podamos ir a terapia. Sí, Porque, a ver, los padres hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. También no te voy a decir que todos los padres hemos educado de una mala manera, ni mucho menos, pero todos venimos cargando el bagaje familiar, emocional, a lo largo de nuestra vida. Entonces, sí es bien importante. Sí, yo siempre les digo, Steph, si hay algo que no te está dejando avanzar, tienes que echarle doble de ojo y empezar a ver por qué no estás pudiendo avanzar. así es. Y algo que es bien cierto, Reina, es, y yo siempre lo he dicho y creo fielmente en eso, que saber no es hacer, ¿no? Muchas veces tú podrás tener toda la teoría, tú te habrás podido leer todos los libros de superación personal, de autoestima y demás, pero si no lo llevas a cabo, si no lo haces, pues no viene ni al caso, ¿no? Es muchas veces, y ahorita lo decías, nosotros 100% somos el ejemplo de nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos son el 10% de lo que nos escuchan decir y el 90% de lo que nos ven hacer. Claro, total. Los hijos son esa copia, ¿no? Y obviamente si nosotros nos comportamos de tal o cual forma, el hijo va a seguir la misma línea que tú. Y entonces ponte a pensar si realmente quieres que tu hijo o que tu hija el día de mañana esté llorando o sufriendo o buscando e insistiendo en un lugar que ya no, y que se lo han hecho ver de una y mil maneras, ya no. Claro, totalmente. Pues sí, hoy en día existen muchas herramientas, mucho contenido también. Creo que hoy en el mundo de la información y el único que no ves es el que ver. Steph. Entonces, es importante abrir, es importante ver a dónde estamos parados en cada una de las situaciones.
Claro, O sea, lo que un hijo siempre va a ser diferente al otro, y ¿me explicó? Con cada quien nos relacionamos diferente. Entonces, es importante ver qué nos está pasando, qué nos está generando cada una de las personas. Y muchas veces creemos que actuamos desde el amor o que aguantamos desde el amor. así es. Pero Y, el primer amor que debe existir es el amor propio. y aquí hay algo bien importante que decías, ¿no? Muchas veces hacemos cosas en nombre del amor, pero a ver, por principio de cuentas, ¿qué significa o qué es para ti el amor y qué significa amar para ti? ¿No? Porque muchas veces, como lo decíamos, traemos un paradigma del amor completamente retorcido. Claro. Pues mira, Steph, cada quien tiene su significado del amor. Lo Así que es. decir qué es lo que no es el amor. El amor no te quiere cambiar. El amor no te juzga. El amor te acepta como eres. El amor no te hace sentir culpable. El amor no te violenta. El amor no te golpea. O sea, esas cosas no son el amor. El amor es dar. ¿Me explicó? El amor es recibir. Pero hay que cuidar qué es lo que estamos dando y qué es lo que estamos recibiendo. Así es, y lo decía hace ratito, ¿no? Lo normal no es que sea lo sano, es lo más frecuente en una población, pero no quiere decir que el que te traten mal sea normal y que sea sano. Eso no es normal que hayas crecido viendo infidelidades, sabiendo incluso, porque eso lo sabíamos en épocas de nuestros abuelos, que tenían hasta otra familia, ¿no? Y que no te enterabas o no se enteraban hasta el día del funeral o años después cuando te reencontraban con tus otros hermanos. Y bueno, de esas historias me sé varias, ¿no? Sí, totalmente. Así es. Qué buen tema el que tenemos el día de hoy. Así es, ya se nos está yendo el tiempo y creo que es bien importante decirle a la gente que cuando esté en una situación así, cuando incluso vayas terminando una relación y tengas ese síndrome de abstinencia, por favor, acude a un especialista, ya que muchas veces el cuerpo se resiste a dar, a quedarse sin su dotación, ¿no? De adrenalina, a quedarse sin su dotación de esa adrenalina, de ese cortisol que dice, vas, hazlo, sí, sí, ¿no? Y que a veces ni siquiera hay cuestión de pleito y tú ya buscas el pleito, buscas el cómo, el cómo pelear y para ir cerrando, me gustaría retomar el tema que decías hace un momento de las dos medias naranjas, ¿no? Yo también considero que no existen medias naranjas, considero que existen dos naranjas completas, cada una con sus características, y pueden o no complementarse. Y creo que es súper importante que sepamos respetar la individualidad de la otra persona y no perdernos en la otra persona, ¿no? Porque muchas veces justo llega esa parte que estás tan perdida en la otra persona que ya no sabes en dónde empiezas y en dónde terminas tú y que decías que cada uno tiene la pareja para la que le alcanza casi casi y sí, ¿no? Es dos sanos o dos enfermos emocionales. Sí, sí, está difícil. Está difícil porque por lo general están los dos en esta parte enferma emocionalmente. Y pues bueno, es importante que cada quien vea dónde está parado. Así es. Pues Reina, se nos está terminando el tiempo, estamos a un minutito. Prometo hacer una segunda parte de este programa porque se nos fue volando. Ando. Eh, ¿Con qué nos dejarías tú para decirles el resultado de lo del árbol? Lo del árbol. No, no, no. ¿Con qué comentarios finales nos dejarías tú? Pues que justo esto, si eres una persona que te sientes con baja autoestima, que te identificas con esto que hemos comentado el día de hoy, que crees que tienes que dar un giro, empezarte a tratar a ti con respeto, acuérdate que antes de dar al otro tienes que darte a ti mismo. Claro. Antes de querer, perdón, están pasando por aquí varias ambulancias, que es importante que antes que nadie sepas que estás tú
y que si tú estás bien, más va a empezar a estar bien, incluyendo cada una de tus relaciones. Muchísimas gracias. Y bueno, los que sacaron su lápiz y su hoja e hicieron su árbol, revisen bien ese árbol y si ese árbol lo hicieron sin raíces, es importante entonces que puedan verificar justamente esta parte de la que hablábamos Reina y yo, ¿no? Sus raíces. ¿Dónde están tus raíces y el por qué no las omitiste o el por qué las pusiste de tal o cual forma? Esas raíces son las que nos llevan a veces a este producto de ser dependientes o codependientes. Si algo no te gustó de ese árbol, tú tienes la oportunidad de cambiarlo, tú tienes el poder de elegir, porque eso es algo que nadie nunca te va a quitar, ¿no? Y esto es la gran diferencia de depender a elegir. Reina, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por este programa tan lindo. Gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon. Nos vemos la próxima semana en punto de las 3 de la tarde aquí por GCI Radio y sígansela pasando muy bien. Gracias a Cassava Roots quien nos mandó nuestra bebida del mes, que es una con brillitos, que está muy nice. No lo alcanzan a ver, pero está muy nice. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon. Paquito que está en los controles y que se la sigan pasando muy bien sanamente en este San Valentín. Mujer multitask, irreverente para pensar de forma independiente y para actuar de manera autónoma. Te espero la siguiente semana en punto de las 3 de la tarde por GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. Síguenos en todas nuestras redes sociales. GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos.